Existe gran preocupación por los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento del desempleo entre los jóvenes. Y sobre todo porque no se trata de un fenómeno de ninis, entendido simplemente como gente que no quiere estudiar ni quiere trabajar. No, hay muchos de esos ninis que terminaron estudios y no encuentran ocupación, lo cual nos habla del problema del sistema educativo, que no está preparando a la gente para insertarse e impulsar las economías locales y la economía nacional. Cada época en la historia de nuestro país ha tenido que ajustar la educación a las nuevas condiciones. Así fue en el siglo XIX. Los liberales, una de sus medidas principales que tomaron fue trasladar la educación que estaba en manos de los sacerdotes y que era medieval, con el trivium y el quadrivium y vida de niñas santas, lo trasladaron al Ministerio de Educación actualizando los contenidos a la época, con agrimensura, con contabilidad, con los requisitos que se querían en aquel entonces. En el siglo XX, nuestra educación creció en calidad pedagógica. Vinieron educadores de todas partes, especialmente de Chile y de Europa, a fortalecer nuestra capacidad. Y se creó un equipo capaz de masificar la educación en los años 50 y llegar hasta los últimos rincones del país, dando posibilidades al desarrollo que tuvo nuestro país en ese entonces, en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, estamos en el siglo XXI y seguimos con la educación del siglo XX. Y sin embargo, este es un siglo donde todo está cambiando a una velocidad muy acelerada. Ya no solamente hay cambios tecnológicos, sino cambios políticos, cambios culturales, cambios ambientales, que exigen una adecuación de nuestra educación a este nuevo momento. Los jóvenes, cuando se les da lo mismo de toda la vida, se aburren en el colegio. No tienen motivación para estudiar, porque no se les está introduciendo a lo que es el software libre, con por ejemplo los arduinos que permiten resolver problemas, a lo que es la Internet de las cosas, a lo que es la nueva tecnología de 3D, ¿verdad? Para citar algunas cosas. Dejando de lado un aspecto fundamental también, que es la permacultura y la renovación de la producción y del ambiente, cosa que es fundamental en este siglo antropocéntrico, es decir, este siglo que está introduciendo un cambio por parte de los seres humanos acelerado y que requiere acciones conjuntas. Bueno, pero no solamente es un problema de la educación media, es un problema, este problema del desempleo, tiene que ver también con la educación técnica, no solo porque en algunos campos se ha quedado atrás, sino porque no se puede ignorar que más de la mitad de la población económicamente activa tiene bachillerato o menos, y que muchos de ellos perdieron la oportunidad educativa y que no pueden asistir a los cursos en las localidades donde el INA los da, ni en los horarios en que los da, porque muchos de ellos tienen responsabilidades familiares y tienen que trabajar. Entonces, se trata también de adecuar esta población que tiene bajo nivel a las nuevas condiciones. Permitirle capacitarse progresivamente, no decirles tráigame el bachillerato, sino crear pasos de capacitación para que ellos puedan ir introduciéndose. Ejemplo de esto lo hizo el programa Germinadora en la zona sur, donde se daban cursos, por ejemplo, de mecánica en zonas remotas, con el mecánico local, que armaba y desarmaba un motor, y si bien no salían de ahí mecánicos, sí salían asistentes de mecánicos,
y gente que tenía ya alguna formación sobre esto. Entonces, estamos hablando de la necesidad de ajustar el sistema educativo, del cual depende la democracia de nuestro país, porque un sistema educativo que excluye gran parte de la población es un sistema educativo que está creando condiciones para la violencia y para la marginalización de la población. La democracia existe en tanto que tiene oportunidades para todos. Si no, es el crimen organizado y el narcotráfico los que se están encargando de formar gatilleros y generalizar la violencia en nuestro país.